Ponemos aquí el libro aquí. Sí. Buenas tardes. A los que no me conocen, mi nombre es Fernando Olsansky. En esta ocasión estoy como director editorial de Ars Communis, que celebra los 5 años del primer libro que sacó la editorial, la primera publicación. Este libro, con una hermosa portada, es del autor que está a mi lado, don Luis Alejandro Ordóñez, escritor venezolano que en esa época vivía en Chicago, y me ofreció este texto para publicar, que leí con mucho gusto, y que, si bien ya lo conocía como escritor y como persona, me sorprendió mucho la calidad, el nivel y el poder de las palabras de los cuentos de Luis. Y por eso, bueno, fue una buena decisión publicarlo, y es una buena oportunidad para recordar este título después de 5 años, hablar un poquito de Luis Alejandro, qué es lo que está haciendo en este momento, cómo surgieron las palabras, qué han pasado en estos 5 años y bueno, saber un poco más del autor, ¿verdad? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad ahorita de hablar sobre Play y la oportunidad en ese momento que me diste de ser parte del bonito proyecto de Ars Communis y de la escritura en español en Estados Unidos, que siempre también tiene, uno pasa a ser parte de una comunidad mucho más grande de lo que uno cree, ¿no? Porque escribir en español en Estados Unidos siempre tiene su lado romántico, su lado político, su lado de rebelión, que es sabroso también ser parte de eso, ¿no? Este, Es evidente que, bueno, escribir en español en Estados Unidos, hay una afirmación de la identidad, ¿no? Y uh-huh, bueno, vos sos una parte fundamental de esto, porque no solamente Play has publicado, sino que has publicado mucho más. Además, eres un continuo apoyo para muchos escritores, porque tú gracias. haces análisis, escribes reseñas, estás continuamente ofreciéndonos tu visión en tu blog, y bueno, y en artículos en revistas. Así que eres un tipo muy activo y bueno, ahora nos vamos a enfocar un poquito en Sí, Play, pero también es bueno saber lo que tú haces, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la portada. La perfecto. portada es algo realmente fabuloso. A mí me encanta el diseño. La portada es un diseño de mi esposa, Olivia Liendo. Ujú. Este, la idea fue mía pensando en el título. Ya tenía el título del libro que le daba una especie de amalgama a los relatos, ¿no? Y, y bueno, necesitábamos la identidad visual de eso y pensé que, bueno, el boleto de entrada, el ticket al cine, al teatro, al, a la arena deportiva, podía ser eso, es la puerta de entrada al, al, al mundo del libro y de los cuentos que están ahí. Y bueno, el pique usado, sí, la idea ya visual completamente, a partir de ese germen de decirle, bueno, el boleto, la entrada, sí, todo lo demás es de Olivia. Olivia, Excelente. Entre la idea y el diseño han sacado una imagen muy fuerte, muy poderosa, y que es cierto, está llevándonos a eso que tú dices, ¿no? Es una sí, invitación a la continuidad, una invitación a la lectura, uh-huh, una invitación a la entrada a tu creación, ¿no? sí, Ahora, Play es una colección de cuentos, ¿verdad? uh-huh. Son 5 cuentos. ¿Por qué no nos contás un poco de dónde es el origen de los cuentos y cuáles son las historias? Por ejemplo, Sí, empecemos por el primer cuento, que es Chabela. sí. Chabela es quizás el cuento más estadounidense de los 5 que están ahí, porque los otros eran ideas que ya yo traía, ¿no? Conmigo algún tiempo, unos incluso de cosas que se me habían ocurrido y no las había desarrollado, las desarrollé aquí en Estados Unidos, pero eran ideas que vinieron conmigo de alguna manera en la maleta de Venezuela. En cambio, Chabela sí fue un cuento que se me ocurrió
em, este, estando ya en Estados Unidos, trabajando en una empresa que tenía un equipo de voleibol, en una de las actividades que ofrecían, y yo estaba jugando en el equipo de voleibol. Y ahí se me ocurrió la historia cuando, bueno, no era Chabela, pero sí vi a esta muchacha que entró al juego en otro equipo y la actitud de ella era de que estaba en otra liga, porque esta era una liga muy amistosa, muy de gente que después de la oficina iba a trabajar y bueno, antes de ir a la casa, perdón, después de la oficina, iba a la cancha a jugar un ratito y bueno, como una parada, pues antes de volver a la casa. Y esta muchacha, bueno, ella parecía que estaba en un equipo olímpico. La actitud, cómo le gritaba a sus compañeros para que subieran el ánimo, cómo se movía, cómo jugaba. Yo decía, oye, esta se equivocó de liga, esta está jugando en una liga que no es. Y bueno, ahí se me ocurrió la historia y le puse un elemento uno escribe para darse cuenta también, ¿no? Uno escribe porque me, 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 me pregunté a mí mismo, oye, ella era la única que estaba equivocada de liga? Y mi respuesta a mí mismo, probablemente no, pero fue en ella que me fijé. Entonces le puse un elemento este, de relación machismo este, oculto en él, ¿no? En la persona que está contando la historia, ¿no? Ese elemento que 5 años atrás, un poco antes, un poco podríamos decir que se adelantó al Me Too, este, porque tocaba un poco eso, el falso aliado, un término que aprendí después. Entonces, hay algo de eso, ¿no? Al final es la, la idea que tenía al principio del cuento era sobre cómo algunas reglas de protección a las minorías en algún momento alguien las pudiera utilizar para sacar ventajas, ¿no? Pero eso también está ahí en la lucha que hace esta persona, este muchacho por conservar el espíritu de la liga frente a un equipo que está acabando con toda la competencia usando una regla de la competición, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos elementos que se juntaron y un poco, pero el germen del cuento fue, como quien dice, autobiográfico en ese sentido de que yo vi a esta jugadora que al final es la protagonista del cuento, ¿no? Bueno, la antagonista. Hay, eh, mm, yo siempre recuerdo que en casi todas las presentaciones, lecturas, siempre hay alguien que te pregunta, ¿no? ¿Y esto le pasó a usted realmente? ¿No? Y bueno, yo siempre digo que hay un elemento real, como vos Sí, mencionaste, autobiográfico, y hay un elemento de ficción. Lo que pasa es que sí. nosotros siempre decimos, es todo ficción Para no entrar en... para no entrar en detalles. eh, Pero, yo, ¿cómo funciona eso en vos? O sea, ¿es sí. todo mezcla de realidad y ficción o es todo ficción? ¿Cómo Sí, funciona bueno, para vos? a mí me gusta decir que para mí la, la, la realidad es como el diablo, está en los detalles, ¿no? Que dice, el diablo está en los detalles. Bueno, la autoficción y los elementos autobiográficos siempre están más en los detalles que en el marco de la historia, ¿no? Que en toda la narración y el hilo de la historia, el hilo conductor generalmente es completamente invento, ¿no? Es un acto completo de creación, de ficción. El caso, generalmente, el germen de las historias puede ser algo que sucedió, algo que leí, algo que escuché. O sea, el germen siempre está en tener los sentidos atentos, ¿no?
en eso de estar atento al mundo, a la realidad, y de ahí vienen las historias, de ahí es como surgen, ¿no? Entonces, como siempre hay un germen o de algo que sucede, de algo que escucho, de algo que leo, la lectura siempre ha sido para mí una gran fuente de historias, así como el cine, el teatro y los deportes. Son gérmenes de mis historias, ¿no? Entonces, en este caso, el germen es una situación de ver a una persona y crear un mundo alrededor, toda una situación para que esa persona entrara en conflicto con esa idea inicial, ¿no? Que fue, oye, tú estás equivocada de liga. Entonces hice toda una historia de la liga equivocada, como quien dice, ¿no? Pero sí, generalmente es eso, un destello que genera. Entonces, mis historias de ficción siempre tienen algo muy mío, algo muy personal, entonces lo uso, esa parte personal, para darle detalles, para darle giros, para darle color a los personajes o a la historia. Entonces, en este caso también usé cosas que eh, me pasaron o pensaba cuando de más chico jugaba fútbol. Entonces, bueno, hay elementos de los juegos de fútbol que incluyo en este cuento. Entonces, ahí, por eso los detalles siempre son tomados de la vida misma, como quien dice. Yeah. Contanos del segundo cuento, que es La Nacha. Sí, ¿De dónde viene este texto? La Nacha es un cuento que acaba por contradecir todo lo que dije anteriormente, porque es un cuento completamente de ficción, en el sentido de que a mí ya no tengo ni siquiera no recuerdo cómo vino esa historia a mí. Lo que sí sé es que la escribí una vez y se iba a llamar Milagros no solicitados, pues se llamaba el título original, y no me gustó, no me gustó. Lo leí y no me gustó. Lo escribí de nuevo desde el principio porque me gustaba la idea. La idea que yo quería era esa de una relación que cambiaba de dinámica de poder. Y entonces estaba el director de teatro famoso y la actriz que comienza siendo mediocre y después se hace mucho más famosa que el director, y eso hizo que cambiara la relación entre ellos. Eran pareja y cambió completamente la relación, y eso los hace que se separen. Escribí ese cuento primero, Milagros no solicitados. El título venía de una parte que está en el cuento, donde él le habla de la actuación como un milagro. A ti te entregan unas palabras, tú las repites y la gente cree que esas palabras eres tú. Eso es un milagro. Esa es una parte que dice el cuento y por eso era el título. Este, lo escribí la primera vez y dije, no, esto no es. Lo escribí la segunda vez y dije, esto todavía no es, pero siento que una parte del primero y una parte del segundo sí era. Entonces me tuve que hacer un trabajo de cutipasteo, como decimos, de cut and paste entre un cuento y otro para hacer una tercera versión que, bueno, después de cortar y pegar, reescribí y es lo que está publicado, ¿no? Yo creo que ese es mi cuento favorito del libro, es el que más, a mí particularmente es el que más me gusta toda esa, que creo que está, me gusta cómo ella busca alternativas ante un director que es muy controlador, y las alternativas están fuera, pero ella es de teatro y va a la televisión y resulta que, bueno, la televisión le abre no solo un mundo de posibilidades artísticas, sino también de fama y bueno, puede ser muy famoso y muy reconocido como director de teatro, pero
el poder de los números, el poder de de los ratings te pasa por encima y es un poco lo que sucede en el cuento, ¿no? Ujú. Pero eso, volviendo a cómo empecé esta parte, ese cuento es pura ficción, es una idea que se me ocurrió en algún momento, quién sabe. Bueno, escribiendo en Venezuela yo traté mucho tiempo de ser dramaturgo. Yo lo que quería era escribir para teatro y de hecho varias obras de teatro luego cuando desistí las reescribí como narración, Ujú. como narrativa, sí. Entonces, esta idea probablemente era de esa época que la tenía en mente un director y una actriz. Y bueno, entonces eso, pura ficción en después de haber dicho de los detalles y todo eso, de cómo son autobiográficos, no, esta es pura ficción. Bueno, estamos hechos de contradicciones, ¿no? Sí, Y eso exacto. también es bueno explotarlo en la literatura. Sí, sí, sin duda. Ahora, el próximo cuento se llama Vitalicio. Y Vitalicio. contanos de dónde viene Vitalicio. Vitalicio es un cuento que yo soy de profesión politólogo, trabajé mucho en la administración pública y di clases de comunicación política y, y en algún momento mi, mi- mi visión de todo lo que sucedía a mi alrededor es que lo único que movía todo era como la vanidad. Había, había gente que no podía ser actor o músico y quería ser político. Porque bueno, porque era la otra forma de hacerse famoso, ¿no? Entonces, un poco de a partir de ahí fui desarrollando ideas y Vitalicio termina siendo un poco eso, una posición de ver a esta figura política como un acto de pura vanidad, de querer ser famoso a través de la política. Entonces la historia es básicamente la historia de una entrevista que no está, que se pierde, que no está el video y que hay que conseguirlo porque él necesita ese video. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la historia de sí mismo está eh, incompleta sin ese pequeño o pedazo de grabación, ¿no? No es que dijo nada importante, no es que está su pensamiento ahí, él se quiere ver. Y hay que buscar el video y todo es la trama sobre darse cuenta de que, bueno, de que él quiere ver el video porque se quiere ver a él, a sí mismo, ¿no? El personaje es, aunque no es el narrador, el personaje es vitalicio, ¿no? El alcalde vitalicio. Hay muchos de esos en Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 en Latinoamérica y en todas partes, sí. La verdad que era una época en que, bueno, nuestros presidentes cantaban, volaban aviones, tenían programas de televisión, toda una cantidad de cosas, jugaban fútbol, béisbol, todo. Entonces, bueno, sí, definitivamente tener una idea de que la política es un acto, la fuerza de la vanidad, es una fuerza de la política importante, tenía que salir en algún momento en lo que escribía. Además, esa es un poco la respuesta a lo que todos preguntan, ¿de dónde viene el realismo mágico, ¿no? Sí, también, exacto. De ese tipo de eventos, ¿no? Sí, Especialmente los políticos. sí, sí, sí. Había, bueno, ahí en este cuento además hay ese sí vuelvo a la teoría inicial de que la realidad está en los detalles. Muchas de las cosas que se mencionan en el cuento, de la actividad que hubo, sucedieron. O sea, sí, son tomadas de pequeñas anécdotas que sucedieron en distintos momentos de la bueno, de yo trabajando en la administración pública, pero también con muchos amigos trabajando en la opinión pública, entonces en la administración pública, entonces me contaban cosas. Y bueno, no es bueno contarle cosas a los escritores a menos de que las quieras ver en papel, ¿no? Sí. Ahora, mejor no. El próximo cuento se llama Erika Garú. Sí, Contanos tiene un nombre extraño ese cuento. Contanos de dónde viene.
Bueno, Erika Garú es un nombre de una actriz. En este caso, el cuento tiene un germen también muy específico. Y fue una vez, ya no me acuerdo quién, pero era un cineasta que escribió una carta pública pidiéndole a los vendedores ambulantes, que en Venezuela lo llamamos los boneros, este, que vendían las películas pirateadas antes que en el cine, antes que en todas partes, en las calles de Caracas, le pidió este cineasta, como creador venezolano, le pidió un poquito de solidaridad y que vendieran la película 1 o 2 semanas después de que se estrenara en los cines, ¿no? Yo sé que la van a piratear, pero por favor, denme 2 semanas de exhibición en el cine sin la competencia de que la gente la compre en la calle y no necesite ir al cine a verla, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió esta obra donde le robamos la película a un director y hacemos una versión paralela para venderla, y la versión paralela es más exitosa o bueno, no es más exitosa, son iguales, pero es casi que se convierte en el gran éxito taquillero de este cineasta, que hasta ese momento era considerado un, un autor. Él hacía cine de autor, él no le preocupaba la taquilla, pero en este caso, bueno, la taquilla habló otra vez un poco la idea detrás del éxito masivo, ¿no? Como en La Nacha, ¿no? Erika Garú es la protagonista de la película, este, y es la protagonista del video paralelo, ¿no? Porque entonces la película prohibida, la película que Erika Garú no quiere que veas, así como titulados como se titula hoy en día en muchos sitios web, lo que no quieres que vean, véalo aquí. Entonces, esa historia es una historia, bueno, de cómo hoy en día, o bueno, no sé si hoy en día, porque ahora estoy en Estados Unidos y la piratería es un poco más inaccesible. En Venezuela me impresionaba y siempre nos ha impresionado cómo veíamos películas que estaban estrenando en Estados Unidos o antes de estrenarse en Estados Unidos, nosotros las veíamos. De hecho, hay una anécdota con Olivia, que Olivia estuvo un diciembre en Caracas, vio unas películas, no me acuerdo cuál película, pero entonces en enero en Chicago, en la escuela donde estaba estudiando, la comentó y se le quedaron viendo cómo la viste si esta todavía no la han estrenado. Nadie entendía cómo ella podía haber visto la película y la vimos en esas que decían copia para no ser distribuida comercialmente. Y tú dices, bueno, pero cómo llegó a mí. Entonces, bueno, aunque no me meto en el mundo de la buhonería, porque hubiera sido otra historia, un tipo reportaje o quizás otra cosa, ¿no? Pero sí está esa fascinación por ese mundo tan rápido, tan dinámico, tan hábil para producir material clandestinamente, ¿no? Impresionante cómo lo lograban y me imagino que lo siguen logrando. De hecho, quería comentarte que para mí esa es mi historia favorita del libro. Ah, qué bueno. En especial porque hay una cierta tensión entre los personajes Sí, que no se termina ni siquiera después del éxito. Y eso me sí. parece que es el mayor logro de esta historia en particular, es que si bien, bueno, no voy a mencionar pero hay una relación familiar Sí. o política, digamos, ¿no? Ajá. Política familiar entre entre el director y la persona que hace Ujú. el video, ¿verdad? Exacto. Y Sí, sin sí, es. acceder a decir gracias o a decir hiciste un buen trabajo, toda esa resistencia que existe a pesar del éxito
el reconocimiento no implícito del buen trabajo que hizo el editor, Ujú. ¿no? Sí, Eh, exacto. la tensión persiste Sí, y es claro que hay cierto asco en la relación, ¿no? sí, sí. Cierto, y eso no Eh, se termina. Y ese es el principal éxito que... La historia es muy buena también. Simplemente digo que esa percepción que te da en la relación entre estos dos hombres sí. es muy nítida, es muy fuerte y al mismo Ujú. tiempo es tragicómica, ¿no? Sí, sí, sí. A mí esa era, fue un poco la sensación cuando leí el comunicado de la petición a los boneros, que era como de tragicomedia, ¿no? Y tenía que mantener esa, esa idea, ese tono, porque de verdad era eso, había unos capitanes de empresa, porque al final hay gente invirtiendo dinero para mover estas piezas. Hay gente arriesgándose porque pueden ir presos en cualquier momento, pues, pueden perder, si le decomisan la mercancía a sus distribuidores, pueden perder mucho dinero y no tienen cómo reclamarlo, no pueden protegerse de la quiebra. Si tus negocios es pirata, no hay forma de protegerte de la quiebra, ¿no? Entonces hay una tensión siempre en eso, ¿no? Y bueno, y en este caso creativa porque el Bonero además hacía, no simplemente reproducía las piezas, sino le metía algo de edición, ¿no? Un poco al estilo de ese capítulo de Seinfeld, no sé si la recuerdas, donde él filma un video en un cine. Yo creo que ahí había también un germen en la historia que se mezcló y yo dije, bueno, por ahí va la cosa de este artista, ¿no? Contrarrestándolo con el verdadero artista, el verdadero director. Bueno, está bien logrado. Contame de la última historia, Beverly. Sí, bueno, esta es una de esas piezas que yo las había escrito pensándolas para teatro y las reconvertí a narración. Entonces mantiene ese ritmo de diálogo muy teatral, pero también tiene un germen muy peculiar, en una conversación en que estaban hablando de operaciones de senos, y esta muchacha contó su historia de por qué se operó. Tenía un quiste benigno y se lo tenían que sacar, por supuesto, pero el médico le dijo, bueno, pero ya, ¿por qué? Ya que te tenemos que abrir, vamos a ponerte. Y ella nunca lo había pensado, pero le pareció de lo más lógico, bueno, vamos a ponernos más senos. Y bueno, de ahí surgió esta idea de un médico rompiendo, como quien dice, los límites de su relación con sus pacientes y llevándolas, en este caso, en un momento en que ese médico que ponía porque le provocaba, de pronto se cansó de hacerlo y empezó a hacer lo contrario, o en este caso, convertir a sus pacientes en especie de esperpentos, ¿no? Entonces de ahí viene la historia de ese germen. Completamente distinto el germen a lo que resultó, porque lo convertí en una especie de farsa, ¿no? Me gustaba la idea de que fuera mucha farsa, porque me pareció que la conversación tuvo que haber sido muy, muy, muy eso, en tono de farsa. Usted, doctor, ¿qué me está diciendo realmente? O sea, esto es así, así. Un poco por ahí va la idea del cuento, ¿no? Y eh, como está incorporado el músico de jazz y eso, quería que tuviera ritmo
así de rápido, de contrapunteo, de tal. Entonces hay mucho de eso de, de diálogos uno contra otro, ¿no? Diálogos, respuestas, respuestas, respuestas. Y así, para mantener esa idea de, como quien dice, de contrapunteo entre los personajes, ¿no? Vos sin duda lo has hecho muy bien, ¿no? Después de 5 años de Play, Uh contame, ¿cuáles son tus impresiones de este libro? Ya viéndolo desde una distancia ya de cinco Sí, años, ya publicado, analizado por varias personas, leído por varias personas. sí. ¿Qué sensación te queda después de todo esto? Bueno, empecemos por una de un error que yo cometí, que es que Vitalicio no debió haberse llamado Vitalicio, se debió haber llamado la propia Loba, que es el otro personaje del cuento. Pero bueno, en ese momento no lo vi así y dije, pero así para mantener los cinco cuentos con títulos del nombre del personaje femenino, hubiera sido más sólido en ese aspecto. Pero bueno, en aquel momento era Vitalicio, porque bueno, el Vitalicio era el que movía la historia. Generalmente, un poco lo que había detrás era el personaje que mueve la historia no necesariamente es el protagonista ni el narrador, y por eso tenía a estos nombres, ¿no? Si algún día hacemos una reedición, te diría, vamos a cambiar el título. Pero una de las cosas que más me interesaban era que mis personajes estuvieran, como quien dice, uh, que como que tuvieran gringolas, por decirlo de alguna manera, que estuvieran en su situación más o menos grave, que estuvieran tan metidos en su mundo que no pudieran ver más allá, estaban como obsesionados, obcecados con la situación. Y, y eso hizo que escribiera las historias pensando en que mis personajes sintieran vértigo, ¿no? Tenían que sentirse como eso, como en vértigo, como que no había escape porque, bueno, o si hay escape es seguir para allá, cuando de pronto simplemente era detenerse un poco, reflexionar, mirar las cosas de un segundo punto de vista o algo así. No, para adelante. Y eso es un comentario que he obtenido con frecuencia, la idea de que no doy respiro. Bueno, sí, porque yo no quería que los personajes tuvieran respiro en las situaciones, ¿no? Entonces eso ha sido una de las cosas que más han dicho del libro, que no te da respiro, pasan tantas cosas. Y bueno, sí, eso era lo que estaba tratando de dar en cada historia, ¿no? Que estos personajes se fueran, se desbocaran, ¿no? Y eso me gusta. Luego lo otro que yo he visto, oh, es cierto, bueno, cierta vigencia de las historias de Chabela, de Vitalicio, que lo mencioné con la idea del Me Too. Esas son ideas que yo tenía años antes y que estar pendiente de todo el movimiento de reivindicaciones de los años recientes me dio un lenguaje que no tenía, que lo hubiera escrito de manera distinta si lo escribiera ahora, porque era un lenguaje que no tenía. Simplemente una situación esa donde yo creía que estaba, el personaje, yo creía que estaba luchando por algo y probablemente estaba luchando por lo contrario. Ese tipo de cosas me gustan que estén sucediendo con los cuentos, ¿no? Que es una forma de que hay una nueva forma de leerlo, si se quiere, ¿no? Y, y lo otro quizás es que me han traído buenas satisfacciones porque han sido, sobre todo los dos más cortos que circulan que por su
por su extensión pudieron ser utilizados en la red para promoción, bueno, han sido o, compartidos con frecuencia, con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, comentados. De hecho, el cuento de Erika Garú está republicado en varias revistas web, se encuentra por ahí. Entonces, debo decir que yo creo que el, el, la gente tiene la misma impresión que tú al respecto, ¿no? Es el que más gusta. Este, y, y bueno, muy, muy contento, muy entusiasmado siempre con poder eh, compartir lo que uno hace, poder publicarlo, y las lecturas han sido muy variadas, muy interesantes. Una que yo no me esperaba, este, alguien que cuestionó por qué Chabela, por qué se llama Chabela, y después dije, oye, ¿verdad? Chabela, que era una manipulación del nombre, del apellido de cierto gobernante fallecido, que no quiero mencionar, este, eh, eh, de pronto, bueno, nunca pensé en que para un público mexicano y, bueno, latinoamericano en general, porque Chabela es un ícono de toda Sí. Latinoamérica y del mundo, bueno, aquello traía una relación que no estaba en mí inmediata, entonces alguien lo cuestionó. Y ese tipo de cosas también son muy ricas y son de hecho, consecuencia también de escribir y publicar en un país de tantos países como es Estados Unidos, ¿no? En Venezuela más bien nadie hubiera pensado eso, si no me hubieran cuestionado quizás. ¿Te parece que es tan parecido al Señor, al innombrable, Al Supremo. al Supremo? Entonces, sí, ese tipo de lecturas también de otras latitudes, de otras nacionalidades latinoamericanas, son posibles por haber publicado en Estados Unidos, ¿no? Excelente. Bueno, Luis, te quiero agradecer tu tiempo. No, Te quiero agradecer, gracias a ti. te quiero agradecer que me hayas presentado Play como primera publicación de Ars Communis. Ah, debo reconocer que no pensé que Ars Communis durara 5 años. Que Que sean, pensé, que sean muchos más, que sean muchos más. esperemos que sí, porque vale la pena seguir trabajando. Y te quiero decir que estoy muy orgulloso de que Play haya sido el primer libro de Ars Communis. Nos ha Gracias, dado gracias. a ti como autor y a mí como editor mucha satisfacción leerlo, editarlo, promocionarlo y seguir trabajando en él, ¿no? Eh, Muchas gracias, muchas gracias. bueno, espero que sigan siguiendo los éxitos. Ojalá que las cosas sigan bien en Miami contigo. Te Gracias. esperamos siempre en Chicago, eres muy bienvenido. Tú, Paula, Olivia, son gente muy querida. Aquí te recordamos con mucho cariño. Gracias, gracias. También le tengo mucho cariño a la ciudad y cada vez que puedo trato de pasarme por allá y, bueno, y de apoyar siempre, cuente conmigo, apoyar todo lo que haga Ars Communist y, bueno, que sigan los éxitos, que vengan muchos libros más. Bueno, muchas gracias, Luis. Te Gracias a mando un ti, abrazo desde Chicago gracias a y ti. bueno, lo mejor está por venir siempre. ¿Right? Sí, lo mejor está por venir. Un abrazo. Cuídate. Bye bye. Igual. Saludos a todos. Gracias.